Y bueno, como siempre, empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos, y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría, y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mueve nuestros corazones, Señor, para preparar el camino de tu unigénito Hijo, a fin de que mediante su advenimiento seamos capacitados para servirte con mentes puras. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 126. Salmo 126. No lo recibimos, pastor, así que no lo... Oh, perdón, no hay problema. Bueno, Salmo 126. Oración por la restauración, cántico gradual. Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros, y eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los entre sollozos esparzan la semilla, vuelvan alegres trayendo sus cabillas. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La primera lectura viene de Malaquías, capítulo 3, versículos 1 hasta 4, y dice así: El Señor de los ejércitos ha dicho: He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me prepara el camino. El Señor, a quien ustedes buscan, vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto, en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. Pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata. Es decir, limpiará y refinirá a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Entonces, las ofrendas de Judá y de Jerusalén volverán a ser gratas al Señor, como lo fueran en el pasado, en los años antiguos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Y la segunda lectura viene de Filipenses capítulo 1, versículos 3 hasta 11. Y dice así: Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Y el santo evangelio para hoy viene de San Lucas, capítulo 3, versículos 1 hasta 6. Y dice así: Era el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y Lisanias era tetrarca de Abilinia. Anas y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías: Una voz clama en el desierto: preparan el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados. Las sendas dispares serán allanadas. Y todos verán la salvación de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Amén. Amén.
Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el texto para hoy, vamos a ver el texto de Malaquías y habla de un mensaje de preparación. Sabemos que los hijos de Israel, como el pueblo de Dios de hoy, no eran perfectos. No siempre eran fieles a Dios. Ellos pecaron como tú y yo. Y a lo largo de la historia de Israel, vemos que hubo un ciclo de obediencia, pecado y separación de Dios. Las potencias extranjeras probaron a los hijos de Israel para que permanecieran fieles al único Dios verdadero o caerán en el pecado de adorar a dioses falsos. Algunos judíos fueron sacados de sus tierras. El reino de Persia dio permiso a los judíos para regresar a Israel. Y los exiliados originales, personas que recordamos en los textos bíblicos como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, ellos eran demasiado viejos para viajar. Pero muchas de las generaciones más jóvenes regresaron a Jerusalén. Hombres como Esdras, Nehemías y Zorobabel. Y ellos supervisaron la reconstrucción del templo y la ciudad. Estaban tratando de regresar a la voluntad de Dios. Pero, como siempre con los seres humanos, ellos empezaron de pecar. A veces sin saber. Y sabemos también que en esta época nunca más se elevará Israel a las alturas de poder que ellos tenían bajo los reyes como David o Salomón. Pero todavía podían vivir en paz bajo el gobierno de los persas. Esta generación más joven habían aprendido la lección de la generación anterior. Nunca más adoraron a los falsos dioses de las tierras. La primera generación de exiliados que regresaban eran muy fieles a Dios. Gracias a Dios por eso. Ellos tenían un entendimiento correcto de la promesa de un Salvador que vendría a rescatarlos del pecado. Lamentablemente, las siguientes generaciones se alejaron de este entendimiento. Sabían que no podían ganarse el favor de Dios guardando la ley. Y ellos trataron de continuar en las prácticas de los otros alrededor. Ellos olvidaron la práctica de sus bisabuelos. Se volvieron muy estrictos en guardar las palabras y acciones externas de la ley, pero olvidaron que la ley también se aplica a la mente, el corazón y también el espíritu. Redujeron la ley y la relación de rituales vacíos. En los días de Malaquías, la gente esperaba que Dios viniera y finalmente arreglara los problemas de un mundo injusto. Ellos pensaron que el reino de Dios debería estar funcionando mejor de lo que estaba, habiendo perdido un poco su camino y su vigor en estos siglos, esperando que sucediera algo más grande. Habían sido testigos de una falta de buen liderazgo, incluso entre el pueblo de Dios. Los reyes habían ido y venido y ahora los sacerdotes estaban corruptos, tomando cualquier sacrificio antiguo y siempre que viniera con dinero para financiar el templo o posible para engrasar las palmas de los sacerdotes. Muchos simplemente estaban pasando por los movimientos. Si los sacerdotes hacen el ritual, estaremos bien, ellos pensaron. No importa cómo conduzcamos nuestras vidas, nuestros matrimonios,
y nuestras familias. La gente esperaba, con esperanza, la venida de un Mesías. Un Mesías porque pensaban que podían mostrarle sus buenas obras y él los bendeciría. Pero Dios le dio a Malaquías un mensaje diferente. El texto dice, el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me prepara el camino. El Señor, a quien ustedes buscan, vendrá de manera repentina. Lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. Pero es interesante que no será tan maravilloso como esperas. Pero ¿quién puede soportar el día de su venida y quién puede estar de pie cuando aparece? Porque Él, como dice el texto, es como un fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Aquellos que pensaron que podían encontrarse con el Señor en su propia justicia caerán aterrorizados. Aquellos que querían justicia encontrarán que la justicia de Dios recae sobre ellos. Aquellos que pensaron que Dios debería recompensarlos se darán cuenta de que no son tan buenos como pensaban. Y para que los sacerdotes y levitas no piensen que están exentos de juicio, porque son los que dirigieron en la adoración, Él limpiará y refinirá a los hijos de Leví, como se refinan el oro y la plata. El Señor comenzará su juicio con ellos que sirven en el templo. Él comenzará en el templo, pero luego purificará toda la tierra. Entonces las ofrendas de Judá y de Jerusalén volverán a ser gratas al Señor, como lo fueran en el pasado, en los años antiguos. La purificación será dolorosa por un tiempo, pero será buena a largo plazo. No se esperaba ni siquiera se quería, pero es lo que realmente se necesitaba. ¿Qué es peor que pensar que estamos haciendo todas las cosas correctas cuando no lo estamos? ¿Qué es peor que pensar que deberíamos decirle a Dios como ser rey cuando Él es rey y nosotros no lo somos? ¿Queremos ser verdaderamente limpios o solo pensamos que estamos limpios en base a nuestros propios estándares sucios? Dios envió a Malaquías para preparar el camino para el Señor a un poco más de 400 años antes de que Jesús naciera. La gente que no adoraba a los dioses de las personas que los rodeaban. En cambio, trataron de agradar a Dios con sus propias buenas obras. En cierto modo, estaban cometiendo la idolatría definitiva. Se adoraban a sí mismos a través de sus propias obras. Al igual que muchos profetas antes que él, Malaquías llamó al pueblo a arrepentirse. Llamó a la gente a adorar al único Dios, en espíritu y también en verdad. Llamó a la gente a recurrir a la misericordia de Dios, que perdona en lugar de confiar en sus propias obras. El papel del profeta no cambió a lo largo de los años. Juan el Bautista todavía llamaba a la gente a arrepentirse. Todavía tenía que usar palabras que eran duras. Juan el Bautista proclamó un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados y continuó preparando el camino para el Señor unos 400 años después de Malaquías. A diferencia de Malaquías,
es que Juan no solo preparó el camino para el Señor, sino que el Señor realmente vino durante su ministerio. Juan tuvo el privilegio de ver al Señor en la carne con sus propios ojos. Y Juan dio el cumplimiento final de las palabras de Malaquías. Un cuerpo humano se convirtió en el templo de Dios cuando Dios tomó carne humana para morar con la humanidad. Los judíos buscaban al Señor y ahora el Señor había venido a su templo. Un templo que era un cuerpo humano de carne y hueso. Lo único es que el mensajero del pacto no fue de la manera que esperaban. Proclamó el mismo mensaje que Juan y Malaquías proclamaron, el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Y cuando las personas vinieron a mostrarle lo bien que habían guardado el convenio, él les mostró su pecado y los instruyó a arrepentirse. Él les ordenó que buscaran la purificación, no en sí mismos, sino en él. Jesús predicó el mismo mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. La purificación debe venir por la misericordia de Dios y por su gracia. Nuestros pecados deben ser pagados, pero no por ti ni por mí. Nuestros pecados serán pagados por el Señor mismo. Y este es el mismo mensaje que Juan, Malaquías y todos los profetas proclamaron. Y es el mismo mensaje que los apóstoles proclamaron después. Eventualmente, el Señor en el templo de su cuerpo humano vino a su templo de piedra en Jerusalén. Y aquí comenzó el clímax del proceso final de purificación. Aquí se ofreció a sí mismo como el sacrificio para poner fin a todos los sacrificios. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, para dar su vida como rescate por ti y para mí. Ahora que Él ha obrado la purificación para todas las personas, Él ascendió para preparar un lugar para su pueblo purificado. Él ha prometido regresar para llevar a su pueblo purificado a casa. Y Dios usó a Malaquías y luego a Juan como sus mensajeros, sus heraldos. Y Dios quiere que su venida sea anunciada. No sabemos cuándo vendrá, pero sabemos que vendrá de repente. El Adviento es un tiempo de preparación. La llegada del Rey ha sido anunciada y estamos esperando su llegada. Preparémonos para su llegada. Amén. Ahora confesamos nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Oh Señor nuestro Dios, declaraste que Israel era tu pueblo y lo sacaste de Egipto.
deseaba su salvación incluso cuando no escuchaban tu voz, ya que tú nos has llamado y reunido también para ser tu pueblo. Abre nuestros corazones para escuchar y someternos con gusto a tu palabra. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, tú enviaste a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, como lo profetizó Isaías, quien predijo al Cristo. Recuerda a aquellos pastores a quienes has llamado a proclamar tu palabra hoy. Dale sabiduría y coraje mientras amonesta y absuelve a tu pueblo por tu palabra, para que tus santos estén preparados para la venida de Cristo nuevamente en gloria. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, tú reúnes a tu pueblo en Cristo y los haces partícipes de tu gracia. Fortalece la fe de aquellos que has reunido en esta congregación, para que su amor abunde cada vez más con todo conocimiento y discernimiento. Guíanos a aprobar lo que es excelente y a ser puros e intachables para el día de Cristo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor misericordioso, al llamarnos y reunirnos en tu familia, bendice a los hogares de esta congregación. Bendice a los esposos y esposas, padres y madres, mientras llevan a su trabajo de fortalecer el matrimonio y criar a los hijos. Dejen que su amor abunde cada vez más con conocimiento y discernimiento, y llenen sus hogares con la justicia que viene a través de Cristo Jesús. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, tu precursor preparó el camino para aquel que es más poderoso que todos, tu Hijo Jesús. Por el amor de Cristo, te confiamos a aquellos que necesitan sanidad, consuelo, ayuda o protección. Te pedimos por todos los miembros de la congregación con varias necesidades. Pedimos por el hermano Ediberto, también la hermana Cristina en su viaje a Suiza, por Andrés durante su tiempo que está en Egipto. Por favor, te pedimos que puede dar su protección, guía a ellos y también a todos con varias necesidades. Ten misericordia de ellos y otros que tenemos en nuestras mentes y corazones. Líbralos de acuerdo a tu voluntad y fortalécenos en la fe, para que puedan estar seguros de tu fidelidad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Cantamos. Y si nuestro hermano Ezequiel puede tocar el himno. Salvador del mundo, ven, Hijo de la Virgen es, maravilla sin igual, nacimiento virginal. Carmen oro consiguió del Espíritu nació.